Buenas noches, si pueden ver la presentación. Sí, se mira. Sí, se mira. Gracias. Muy bien, ¿verdad? Buenas noches, ¿todos sí me escuchan? Sí, se lo escucha bien. Sí. Okay. Sí. Gracias. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Es para mí un gusto, un placer poder dirigirme a ustedes en este taller que pienso que va a ser de mucha importancia, muy beneficioso para todos nosotros. Ya la mayoría me conocen, pero para los que no, me voy a presentar. Mi nombre es Milagro Reyes. Soy estudiante de la carrera licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad de la Universidad Francisco Gavidia. En esta ocasión vamos a tener un pequeño taller de un máximo de 30 minutos y espero que sea de mucho provecho, que pueda ser productivo y lo mejor de todo que podamos aprender sobre los derechos que como consumidores tenemos, ¿verdad?, en el historial crediticio. Y vamos a iniciar, bueno, como ya lo dice el taller se titula Derechos en el historial crediticio de las personas. Vamos a iniciar, bueno, aprenderemos los funcionamientos que tiene el historial crediticio, cuáles son sus características, de qué está compuesto, cuáles son los agentes que componen, quienes se encargan de llevar a cabo todo, por decirlo así, toda la información que se debe de tener para tener derecho a ese historial crediticio. Y vamos a conocer siempre los derechos que como consumidores quizás no conocemos, ¿verdad? Ignoramos ciertos aspectos que son muy importantes. Y entender cómo funciona y se recopila la información para crear el historial crediticio es de gran ayuda, ya que podemos conocer nuestros derechos y también podemos identificar situaciones en las que tal vez pueda existir algún tipo de violación de nuestros derechos. Para iniciar, vamos a comenzar con el concepto que es en sí el historial crediticio. Dice que es un reporte con la información de todos los créditos que como clientes hemos obtenido en algún momento, ¿verdad? Ya sea que lo hayamos hecho en algún banco, que hayamos hecho algún crédito en las cooperativas, en las cajas de crédito, u otros establecimientos de comercio, como por ejemplo las casas comerciales, tarjetas de crédito, cualquier crédito que ya hayamos obtenido en cualquier entidad financiera. Esta información dice que es un documento que se reflejan los saldos pendientes y la puntualidad de pagos de estos. El historial crediticio, como ya bien lo dice, que es un reporte con toda la información. Los tipos de datos registrados pueden ser, por ejemplo, el número de créditos que tenemos activos o que contratamos en un pasado, ¿verdad? Créditos que tal vez ya se cancelaron, pero ese historial está ahí. También puede ser alguna deuda activa, puede ser algún saldo pendiente, también puede ser, por ejemplo, en cuánto tiempo se paga un crédito o qué puntuales son nuestros
qué tan puntuales son nuestros pagos o también si se atrasan los pagos. Toda esta información son los tipos de datos registrados que se hacen, que se recopilan en un documento, ¿verdad? Cada persona, cada consumidor, tenemos, si ya en algún momento obtuvimos algún crédito, ya sea en un banco o, por ejemplo, en una casa comercial, una cocina, una lavadora, ya tenemos ese documento, ese reporte con la información de nuestros pagos y de nuestros saldos pendientes y de los créditos que también, digamos, si se canceló. Toda esa información se recopila en un solo documento y ese es el historial crediticio, ¿verdad? Cada una de estas acciones se evalúa y queda registrado, pues, en este documento que es el historial crediticio. Ok, pero ¿cómo se la manejan? ¿Quiénes la califican? ¿Quiénes son los que son los actores principales que recopilan toda esta información y la administran? Pues hay tres actores principales que se encargan de esta información. Los primeros son los agentes económicos. Los segundos son las agencias de información, ¿verdad? Y los otros son los consumidores. Son los consumidores. Ellos se encargan de recopilar la información, de almacenarla. Los agentes económicos, ahorita vamos a ver quiénes son. Los agentes económicos son los proveedores que registran, suministran y obtienen tu información de una base de datos. Como por ejemplo, ellos pueden ser los bancos, como ya lo mencionaba, las cooperativas y las tiendas comerciales. Estos son unos ejemplos, pero no porque hay más agentes económicos, pero son un ejemplo de, ellos son los que se encargan de suministrar o registrar la información en la base de datos. ¿Y de en qué momento se hace eso? Digamos que yo, un ejemplo, yo nunca he tenido crédito en ningún banco, ninguna cooperativa, ninguna casa comercial. Okay. Vengo yo y yo quiero sacar una refrigeradora por cuotas. Muy bien, yo me acerco a las tiendas comerciales, ¿verdad? En este caso podemos poner el ejemplo Prado. Me acerco a Prado a pedir un crédito de una refrigeradora. Muy bien, ellos me piden la información, me piden mi DUI, me piden mis datos personales, me piden a qué me dedico, demostrar mi fuente de ingresos. Una vez se llena toda esta información, ellos la pasan a una base de datos, la cual se verifica para poder aprobar el crédito. Desde ahí nosotros ya estamos dándole esa información al almacén para que esta información sea almacenada y así se comienza ya a crear el historial crediticio. Entonces, los agentes económicos son los que se encargan de extraer esa información de nosotros, las personas, para iniciar ese historial crediticio. Una vez aprobado el crédito, ya usted ya comienza a generar su propio récord crediticio. Otro actor principal son las agencias de información de datos. En el país existen tres entidades que están trabajando en nuestro país, El Salvador. Son las autorizadas para poder reunir la información y almacenarla. En este caso estamos hablando de Equifax, TransUnion e Infored. Ellos son
Se dedican a reunir toda la información, la recopilan, la organizan, la almacenan, la comunican, la transfieren o transmiten la información sobre tu historial crediticio a los agentes económicos cuando se les solicita. Estas tres agencias, el ejemplo de Prado, la persona sacó una refrigeradora. Cuando ya este cliente comienza a pagar sus cuotas, cada cliente va generando una calificación. Entonces, las agencias, los agentes económicos transfieren toda la información del cliente a las agencias de información de datos. Y lo hacen con el propósito de generar el récord crediticio, ¿verdad? A muchas personas, no sé si, bueno, en mi trabajo pasa que a mucha gente no le dan el crédito, ¿verdad? Digamos, como ejecutiva de ventas, uno llena la información, la pasa al sistema, pero dice, no aplica porque está en mala referencia buró. Entonces, quienes brindan esa información a los agentes económicos, en este caso, que sería Prado, son las agencias de información de datos, son ellos, porque ellos tienen el historial crediticio de nosotros, ellos saben si somos, si el cliente ha sido un excelente cliente, va a tener obviamente un excelente récord crediticio, y si no, si han habido moras, pues también ellos lo saben, y esa información se las pasan a los agentes económicos cuando ellos lo piden, cuando ellos lo solicitan. El tercer actor principal es el consumidor o cliente, que somos nosotros, ¿verdad? Son personas que solicitan o poseen un crédito o realicen una compra a plazos. Puede ser personas naturales o jurídicas. Entonces, son tres actores principales. Los primeros, como para volver a mencionarlo, están los agentes económicos, que son los bancos, las casas comerciales y las cooperativas. Los segundos actores principales son las agencias de información de datos, son los que recopilan toda la información. Y por último, el consumidor o cliente, que somos nosotros quienes solicitamos los créditos, las tarjetas, los créditos de efectivo, de productos o servicios. Entonces, ahí jugamos un rol cada uno de los actores principales para poder generar el récord crediticio. Y depende mucho de nosotros como consumidores que ese récord pues sea bueno, ¿verdad? Vamos a seguir. ¿Por qué es importante tener un buen historial crediticio? Bueno, porque según el comportamiento de pagos, los agentes de información de datos asignan una nota. Estos reflejan la responsabilidad en temas de pagos. Porque es importante, es muy importante realmente tener un buen historial crediticio, ya que se abren las puertas en todas las agencias económicas, ¿verdad? Aparte de eso, que las agencias de información de datos nos asignan una nota, ¿verdad? Existen se califican por letras, desde A, B, que también es bueno, el A es el excelente, B también es bueno, C también es bueno, pero ya de abajo ya son clientes que cancelan atrasados, ¿verdad? Entonces, tener un buen historial crediticio es muy importante porque también nos ayuda a nuestros proyectos personales para un futuro. Cuando queramos solicitar un producto fácilmente, las agencias económicas nos lo van a brindar porque somos excelentes clientes. Por ejemplo, tal vez tenemos un terreno y queremos construir una casita
y actualmente pues no tenemos los recursos para hacerlo, usted va a tener esa financiación de su casita en un futuro. Entonces, nuestro récord crediticio nos abre puertas. Según cómo se maneje ese crédito, así van a ser las puertas que se van a abrir. Y pues, de igual manera, ¿verdad? Si no se hace un buen manejo de pagos, también hay menos posibilidades porque hay calificaciones que no son sujetas a crédito. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Aquí está, miren. Las calificaciones dice que pueden ser positivas o negativas. Como ya lo decía, todos los clientes somos calificados según cómo nosotros manejemos nuestros créditos de cualquier índole, tarjetas de crédito, compras de servicios, de productos, de créditos bancarios, créditos personales. Todo se califica. Como decía, A es excelente. La calificación E hacia abajo ya es atrasos en pagos de 180 días o más. Una calificación E aún es sujeta a crédito, aún se le puede dar crédito. Pero si esta calificación baja de F abajo, estas personas ya no son sujetas a crédito. Entonces, como les decía, es muy importante cuidar nuestro récord crediticio para que siempre tengamos esa oportunidad de obtener siempre un crédito en el momento que lo necesitemos. Muy bien. Existe un documento que se llama acuerdo o autorización. Dice que una vez firmado la autorización para compartir la información crediticia al agente económico, los datos son enviados a las agencias de información de datos y así conformar el historial crediticio. Este documento se firma cada vez que usted adquiere un crédito de cualquier tipo. Ese documento es un documento legal que usted está dando una autorización para compartir la información crediticia al agente económico. Es lo que le mencionaba al inicio, que los agentes económicos solicitan la información a las agencias de información de datos para que ellos les brinden si esa persona ya ha tenido crédito, saber cuál ha sido su historia crediticia y así poderle autorizar el crédito. De igual manera, no sé si se les mencionó al inicio, no recuerdo, que las agencias como Equifax, que son los que recopilan la información, que son los agentes de información de datos, no sé si ustedes han escuchado la palabra de DICOM. Entonces, cuando una persona ha tenido un mal récord crediticio y se sube a esa base de datos de clientes mal calificados, si esa persona solicitó un crédito, pidió la información a Equifax, por ejemplo, él le mandó la información del récord crediticio y salió con una malísima calificación, pues ahí es donde ya dicen las personas, él está en DICOM. Entonces, solo para que tengamos una idea de lo que realmente es eso cuando hablamos de DICOM, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no quiero firmar este acuerdo? ¿Ok? El acuerdo, si usted quiere, no es obligatorio, no pueden tampoco negarle el crédito si usted decide no hacerlo. Entonces, eso es decisión de cada persona, ¿verdad? Pero realmente es bueno tener un registro, más cuando somos buenos clientes. Seguimos. Dice, ¿qué pasa si se atrasa algunas veces? Permítanme. Okay. Dice, ¿qué pasa si se atrasa algunas veces? Si no se cancela una deuda durante 3 meses o más, se genera un mal reporte crediticio y se incluye en tu mora crediticia.
¿Qué es la deuda histórica? Es una observación en tu historial que indica el comportamiento crediticio en los últimos 36 meses, ya sea con una mala calificación o con una buena calificación. Entonces, si yo, por ejemplo, me atrasé más de 3 meses, eso va a quedar en mi reporte como una observación. Y va a estar durante 3 años esa observación. Cada vez que yo quiera adquirir un crédito, esa observación va a estar en mi reporte crediticio porque hubo mucho tiempo que se dejó de cancelar. Entonces, es de tener mucho cuidado. Una vez cancelada la deuda, la institución tiene 3 días hábiles máximo para comunicar a la Agencia de Información de Datos a fin que la información que afecta negativamente el historial crediticio sea eliminado de forma inmediata de la base de datos. Como lo dice ahí, el banco debe comunicar, el agente económico que es el banco debe comunicar a la Agencia de Información de Datos, que es Equifax, y este debe eliminar la información para que a esta no le afecte. Y dice que si no lo hacen en el plazo establecido, las agencias de información deben informarlo de inmediatamente a la superintendencia del sistema financiero y a la Defensoría del Consumidor a fin que se apliquen las sanciones correspondientes establecidas en la ley del historial crediticio. Entonces, tenemos ese derecho a que una vez cancelada la deuda, se pueda eliminar esa información para que ya no esté como una deuda. Como salvadoreños tenemos una ley que se llama Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. Y hay un artículo, el artículo 14, que señala que tenemos derecho al acceso a la información. Dice que se tiene derecho a conocer toda información que los agentes económicos y las agencias de información tengan sobre ti. Nosotros tenemos derecho a poder conocer toda la información que nuestro historial crediticio diga de nosotros, ¿verdad? Y para eso, los agentes de información deben brindarte una copia certificada del historial crediticio, si se solicita. Y también yo tengo entendido que estas agencias de información de datos cobran, pero según la ley se tiene un máximo de una consulta cada 4 meses sin costo. Y deben darla en un plazo no mayor a 3 días. Entonces tenemos derecho a pedir una copia certificada de nuestro historial crediticio cada 4 meses sin costo alguno, ¿verdad? Para que nosotros conozcamos qué es lo que está escrito ahí. Tenemos derecho al acceso a la información de nuestros datos. ¿Cuáles son los requisitos para poder solicitar el historial crediticio? Solamente debemos presentar nuestro DUI, nuestro correo electrónico, el número de contacto y nuestra dirección de residencia. Esos son los únicos requisitos para poder solicitar un historial crediticio. También tenemos derecho a la fidelidad de la información. Los datos deben ser de carácter personal, no se pueden brindar a otra persona, los datos deben ser exactos, no debe de haber ningún dato erróneo. Esos datos deben actualizarse cada 15 días. Debe haber un buen manejo de la información. Para compartir y como para consultar tu información crediticia, el proveedor debe tener la autorización por escrito. Siempre se debe firmar ese documento, ya sea para compartir o para consultar nuestra información en las agencias de información de datos. Cuando hablamos de derecho a la rectificación, a la modificación y eliminación de la información,
Quiere decir que se puede exigir la corrección de tu información al tener conocimiento de que hay un dato erróneo, equívoco, inexacto, incompleto o falso. Pero se puede, por eso es bueno revisar nuestro historial crediticio, ¿verdad? Porque somos humanos y puede haber una equivocación. Entonces, tenemos derecho a la modificación, a la rectificación y la eliminación de información que no sea correcta, ¿verdad? Pues esto afecta, ¿verdad? También tenemos derecho a ser indemnizados, ya sea por daños y prejuicios. Cuando los consumidores sufren algún tipo de daño, tiene el derecho a presentar una acción por daños y prejuicios por la vía judicial. Tenemos ese derecho. También tenemos derecho a la identificación de la calidad de fiador o codeudor solidario. ¿Qué quiere decir esto? Que en el récord crediticio debe especificarse cuando algún dato negativo se deba por tu condición de fiador o codeudor solidario. Tenemos derecho a obtener nuestro finiquito o cancelación. Y el agente económico tiene 7 días hábiles para poder entregar el finiquito una vez cancelada la deuda. También tenemos otro artículo, el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor, en el literal G. Nos indica que es una práctica abusiva que el agente económico comparta tu información, tanto personal como crediticia, con otros proveedores o con otras casas comerciales o proveedores financieros sin la autorización por escrito. Quiere decir que si, por ejemplo, yo saqué un crédito en un banco, en el banco, por ejemplo, Cuscatlán, él no puede compartirle esa autorización a otro banco, ¿verdad? Porque es una práctica, se considera una práctica abusiva y pues eso no es correcto según la ley. Dice que el artículo 118, la Defensoría contará con un centro de solución de controversias a fin de resolver los conflictos entre proveedores y consumidores a través de medios alternos de solución de controversias, de manera simple, breve, gratuita y confidencial. Los medios de alternos de solución de controversias son lugares. En El Salvador existen 4 medios de solución de controversias. Uno está en San Salvador, otro está en Antiguo Cujatlán, Santa Ana y San Miguel. ¿Qué son los medios alternos de solución de controversias? Dice que son procedimientos que se utilizan para poner fin, arreglar o encontrar solución al problema o conflicto de consumo entre consumidor y proveedor. Se le llama alterno porque es una opción diferente a la vía judicial. Ellos son como un intermedio, un mediador entre el agente económico y el consumidor, ¿verdad? En pocas palabras, entre Prado y el consumidor. Digamos, si el cliente no está satisfecho con algo, pues puede dirigirse a un medio de solución de controversias para poder llegar a un acuerdo de una manera pacífica, de una manera que no sea por la vía judicial. En verdad, eso se puede lograr. Y eso es una forma de poder llegar a un acuerdo entre consumidor y el agente económico. En El Salvador existen los mecanismos de atención de la Defensoría del Consumidor. En El Salvador existen muchas formas de poder contactarnos cuando sintamos de que nuestros derechos están siendo violentados. Podemos poner una acción, una queja. Para eso existen las ventanillas en las gobernaciones departamentales
También hay ventanillas en Ciudad Mujer, en las alcaldías municipales, las casas de la cultura, están los centros de controversia y también existen las ventanillas virtuales. También existe una aplicación que se llama Defensoría 2.0, que eso se puede descargar desde Google Play, donde también podemos podemos contactarnos, podemos encontrar mucha información referente a nuestros derechos crediticios. Entonces también es otra forma de poder contactarse con la Defensoría del Consumidor. También existe el número de WhatsApp. Este es el 7860-9704. También está el número, el call center, el cual es el 910. Y también existe la Defensoría en línea, entrando al sitio web en línea.defensoría.gov.sb, donde se puede chatear con el equipo profesional. Entonces existen muchas formas de poder resolver alguna inquietud que tengamos o algo que nos esté pasando. Y pues cuando sintamos que nuestros derechos son violentados, se puede llegar por muchos medios. ¿Cuáles son los pasos para una denuncia? El primer paso es presentar el reclamo de preferencia por escrito al agente económico. Lo primero que hay que hacer es llegar al almacén, al banco y presentar el reclamo, ¿verdad? Y lo mejor es hacerlo por escrito. Ya si ellos no le resuelven, el segundo paso es buscar asesoría en la Defensoría del Consumidor. Y pues el tercer paso, pues que los consumidores cuentan con diversos medios de contacto con la Defensoría, que ya los hablamos anterior, el número de WhatsApp, el número 910, los sitios web, las aplicaciones y directamente las ventanillas o en los centros de solución de controversias. Aquí nomás, solo por conocimiento, les dejo cuáles son los medios de contacto de la Defensoría del Consumidor. Dice que hay 4 centros de solución de controversia, ya les había mencionado, ubicados en San Salvador, San Miguel, Santa Ana y Antigua Cuscatlán. Y las ventanillas departamentales, ubicadas en las gobernaciones político-departamentales, sedes de Ciudad Mujer, ventanilla de detención al consumidor en Chalatenango, Sonsonate, Usulután, Cojute, Aguachapán, San Vicente, San Francisco Gotera, Hilo Vasco, La Unión y Zacatecoluca. Y tenemos muchas formas de comunicarnos. Les agradezco mucho, espero que este pequeño taller haya sido de mucho provecho, muy productivo y que lo importante es que les sirva a ustedes en cualquier situación que se encuentren, les sirva poder reclamar sus derechos o ponerlos en práctica. Muchos quizás no conocíamos de que podemos pedir un historial crediticio, lo podemos solicitar y está cada 4 meses es gratuita. Entonces, con algo que ustedes ya hayan aprendido esta noche, para mí es de satisfacción, porque después nos llevamos por lo menos un granito ahí sembrado y que nos va a servir y va a ser de gran importancia en cualquier situación en el ámbito de los derechos del historial crediticio de las personas. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias por su atención y que pasen buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Jessy. Buenas noches, Lili. Gracias ahí por... Gracias a todos. Buenas noches, gracias por la información. Un placer. Gracias.